Buenas noches, iglesia. Hagámoslo de nuevo. Buenas noches. Muy bien. El pastor no pudo estar aquí hoy, no se siente al 100%, pero he tenido el privilegio de venir y compartir la palabra y es una bendición, una vez más, estar frente a ustedes. Pero al comenzar, simplemente saben, de nuevo, ha sido una bendición pensar en lo que el Señor está haciendo en esta iglesia y en cómo nos está haciendo crecer. Y hemos estado juntos, la mayoría de nosotros, por casi 3 años. Y definitivamente, saben, ha habido momentos grandiosos y bendecidos y siempre ha habido momentos en los que no todo es, ya saben, quiero decir, uno pasa por altibajos, no importa qué, no importa quién seas, qué seas, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, definitivamente no se nos garantiza que siempre vamos a estar felices. Y dicho esto, saben, comencemos el sermón. El título de mi mensaje se llama El Rey Venidero. Si abrieras las páginas de la historia, verías una historia recurrente, un anhelo por un líder que finalmente pudiera traer justicia, un líder que pudiera traer paz y estabilidad a un mundo roto. Los imperios surgen con gran poder, pero a la misma velocidad, si no más rápido, se desmoronan en la derrota. Reyes y presidentes ascienden con promesas y esperanza, pero inevitablemente al final decepcionan y dejan tras de sí corrupción, dejan tras de sí guerra y en última instancia dejan tras de sí dolor. Desde los faraones de Egipto, los emperadores de Roma, hasta los reyes medievales y los monarcas europeos que les siguieron, es simplemente una repetición. Los líderes humanos no pueden ofrecer la paz y la justicia que la humanidad anhela. Incluso ahora, en nuestro mundo moderno, no es diferente. La gente aún clama por justicia. Claman y siguen teniendo hambre de paz y siguen deseando. Es un gran anhelo por un gobernante que no pueda ser comprado ni influenciado. Lo ves en los gritos de quienes se consideran oprimidos. Y lo ves en los debates políticos, lo ves incluso en nuestro propio cansancio, en nuestros propios corazones. Y cuando miramos a nuestro alrededor, vemos estos sistemas rotos y vemos injusticia, vemos guerras que nunca parecen terminar. Incluso Hebreos 13:7 nos exhorta a recordar a nuestros líderes que nos hablaron la palabra de Dios y a considerar el resultado de su conducta. Su manera de vivir imitando su fe, pero sin confundirlos jamás con el verdadero rey, que es el único que reinará para siempre. Aun cuando vemos que llega algún alivio, realmente siempre es temporal. El sueño de esta sociedad perfecta, de este reino verdaderamente justo, siempre parece estar fuera de nuestro alcance. Incluso con la reciente muerte de Charlie Kirk, solo se confirma esta realidad. Algunos de nosotros veíamos a Charlie como una voz valiente en el ámbito político y cultural. Alguien que hablaba con convicción, con verdad sobre la moralidad. Algunos incluso pensaban que este hombre algún día llegaría al cargo más alto y se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, como todos los hombres antes que él, su vida fue efímera. Su influencia no pudo establecer la justicia y la paz que anhelamos. Su muerte nos recuerda que ningún líder, por apasionado o persuasivo que sea, sin importar lo que pensemos de él, puede traer el reino duradero que nuestros corazones anhelan.
Y por supuesto, no podemos olvidar el fallecimiento de nuestro pastor, el pastor John MacArthur, quien también nos recuerda esta verdad. Durante décadas, predicó fielmente la palabra de Dios con claridad. La predicó con convicción. Pastoreó a innumerables creyentes. Fortaleció a la iglesia, no solo a la iglesia aquí, sino a la iglesia en todo el mundo. Su influencia fue inmensa. Y aún así, ni siquiera el pastor más fiel puede lograr la justicia, la paz y la rectitud que Cristo, el reino de Cristo, establecerá. Y su partida nos impulsa a mirar incluso más allá de los mejores líderes humanos, incluso de aquellos que nos señalan a Cristo mismo, el Rey eterno. No importa. Así que lo que debemos hacer es mirar más allá de estos hombres hacia el único Rey que reina eternamente, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Incluso a lo largo de las Escrituras vemos que Dios nos ha dado un atisbo de esta esperanza, desde la promesa del pacto a Abraham, al trono que fue prometido a David, hasta los profetas que hablaron del Redentor venidero. La Biblia señala hacia aquel que tendrá éxito donde todos los demás fallan. Los profetas no estaban pintando una fantasía, estaban proclamando el plan seguro de Dios para restaurar el mundo a través de su Rey escogido. Por eso, esta sección de este pasaje de las Escrituras, esta profecía que estamos a punto de leer, es tan poderosa. Porque cuando todo parece estar perdido, cuando el reino de David parecía ser nada más que un tronco muerto, Dios declaró que la vida volvería a brotar y del tronco crecería un retoño, un comienzo humilde que conduciría a una gloria, al glorioso reinado de Cristo, el Hijo de David, el Salvador del mundo. Y Él no será un salvador político, ni será un reformador temporal. Él es el Rey prometido por nuestro Dios y establecerá un reino que jamás podrá ser sacudido. Y ese reino estará marcado por la justicia, estará marcado por la paz y será para la gloria. Para todos, para Él, para su gloria y para todos los que le pertenecen. Así que vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 11. Vamos a leer juntos los versículos 1 y 10, es decir, los versículos del capítulo 11 del libro de Isaías, Isaías 11. Esta es la palabra del Señor. Entonces brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. No herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y el lobo morará con el cordero, y el leopardo se recostará con los cabritos, y el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño pequeño los conducirá, y la vaca y la osa pastarán. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará junto al agujero de la cobra.
Y el niño destetado meterá su mano en la cueva de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Versículo 10. Y en aquel día las naciones recurrirán a la raíz de Jesé, que se alzará como señal para los pueblos, y su lugar de descanso será glorioso. Amén. Oremos. Padre Celestial, esta noche nos presentamos ante ti deseosos de abrir tu palabra, de recibir tu verdad. Una vez más, ruego que nos abran los oídos para creer que obedeceremos, que nuestra voluntad obedecerá. Esta verdad de Isaías, que en este tiempo en tu palabra nos transforme y nos prepare para el regreso de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Permítanme ofrecerles un breve resumen histórico de lo que sucede aquí en Isaías. Isaías profetizó en el siglo VIII a.C., durante una época caótica de la historia de Judá, en la que la inminente amenaza del imperio asirio sembraba el miedo y la incertidumbre. La nación de Israel ya había caído ante Asiria en el año 722 a.C., y Judá se encontraba vulnerable, vacilando entre confiar en Dios o hacer alianzas con naciones paganas para sobrevivir. Y en este contexto, el ministerio de Isaías sirvió tanto como advertencia de justicia como promesa de esperanza. Él habló al pueblo desanimado por la inestabilidad política y el declive espiritual, recordándoles que Dios no los había olvidado. Dios y su pacto, su promesa de pacto a David. Y aquí en Isaías 11 surge un faro de esperanza en este contexto, afirmando que aunque la dinastía davídica parecía, como se decía, un tronco muerto, Dios haría surgir al rey justo que cumpliría su promesa y reinaría sobre la creación restaurada. Este contexto, una vez más, resalta por qué la audiencia de Isaías necesitaba desesperadamente escuchar sobre la salvación y necesitaba saber sobre la paz que no vendría a través de una alianza extranjera ni de ningún plan humano, sino que vendría por medio del Mesías escogido por Dios. Y aún más ampliamente, el libro de Isaías tiene un propósito doble. Anuncia el juicio de Dios contra el pecado y la rebelión, pero también proclama esperanza y salvación nuevamente a través de la venida del Mesías. El mensaje de Isaías avanza con una advertencia y luego un consuelo, pero también pasa de la devastación a la liberación, mostrando que el plan final de Dios es redimir a su pueblo y establecer su reino de justicia. Aquí en Isaías 11, del 1 al 10, se ofrece la visión profética de ese rey y su reino. Nos señala el día en que Cristo reinará sobre la tierra con justicia durante su reinado de 1000 años, el milenio, como se describe en Apocalipsis capítulo 20. En este pasaje, Isaías eleva nuestra mirada de la quebrantada realidad del mundo presente hacia la gloria del reino venidero de Cristo. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de seguridad, es un mensaje de anticipación. Nos invita a considerar dónde está nuestra esperanza. Esa es la pregunta. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Nos aferramos a voces humanas o nos aferramos al Rey eterno que viene? Piensa en cuántas veces los líderes son elevados con gran esperanza solo para decepcionar. Incluso en el pasado, Julio César en Roma, Napoleón en Francia o incluso presidentes modernos como, ya sabes, podrías decir Richard Nixon, Barack Obama o Trump, todos ellos se quedan cortos. Y a veces las personas los colocan en un lugar que no les corresponde. Y esto prepara el escenario para la promesa de Isaías sobre el verdadero rey.
Y este reino y su reinado serán, sin duda alguna, como ningún otro en la historia. Así que aquí, en Isaías 11, del 1 al 10, se revelan tres aspectos del reinado milenario de Cristo que cuando se abrazan, llevan al pueblo de Dios a confiar, obedecer y esperar su regreso. Este es mi primer punto, el Rey justo, y esto es de los versículos 1 al 5. Isaías comienza con esta imagen, versículo 1. Entonces brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El tronco de Isaí hace referencia al padre de David. La línea davídica que una vez parecía como un árbol poderoso, pero que ahora ha sido cortado hasta quedar en un tocón por medio del juicio y el exilio. En ese momento parecía simplemente desesperanzador, como si la promesa de Dios a David hubiera sido cortada para siempre. Sin embargo, de un tocón, Dios hará brotar nueva vida, un humilde retoño, podríamos decir, aparentemente insignificante, pero destinado a dar fruto y restaurar la esperanza que solo puede venir del Mesías, Jesucristo, el descendiente prometido de David, quien reinaría con justicia y cumpliría la promesa del pacto de Dios. Un comentarista dijo una vez, Isaí confirma que Dios se dedica a demostrar su gloria levantando a personas de orígenes humildes. Me encanta eso. Aquí en los versículos 2 y 3 lo describe como un hombre lleno del Espíritu, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Y a diferencia de los gobernantes terrenales que se dejan influenciar por las apariencias, los sobornos o quizás la ambición egoísta, Cristo juzga con perfecta justicia. Los reyes y presidentes de este mundo a menudo ascienden gracias a su carisma, podríamos decir. Ellos ascienden con riqueza y ascienden con poder, solo para quedar expuestos y mostrar que son parciales en su juicio. Pero aquí el contraste es claro cuando se trata de Cristo. Sus juicios no están nublados por el interés propio. Sus juicios no están nublados por la opinión pública ni por la corrupción. Y aquí la transición nos lleva directamente a la imagen de Isaías del rey justo, cuyo carácter forma la base de su reinado. Vemos que él defiende a los pobres, ejerce la justicia con equidad y gobierna con la palabra de su boca. Su cinturón es la justicia y la fidelidad. Esta descripción nos señala la realidad de que Jesús encarna el gobierno perfecto que ningún líder terrenal podrá jamás ofrecer ni proporcionar. La verdad que se repite en Jeremías 23, 5 y 6, donde el Señor promete levantar un renuevo justo que reinará como un rey y actuará con sabiduría. Tal rey es digno de nuestra confianza porque su misma naturaleza garantiza justicia y fidelidad. Jeremías 23, 5 a 6. Si quieres consultar esos versículos, son solo unos pocos. 2 páginas más arriba, está muy cerca, es el siguiente libro, el libro de Jared, capítulo 23, versículo 5. Y 6. Dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un vástago justo, y él reinará como rey, prosperará y hará justicia y rectitud en la tierra. En sus días Judá será salva e Israel habitará de forma segura. Y este es su nombre con el que será llamado Yahvé, nuestra justicia,
Amén. Vemos que este es el tipo de liderazgo que nuestro mundo anhela desesperadamente, pero que no puede generar por sí solo. Sabemos que los gobiernos terrenales surgen con gran ambición y caen con igual fracaso. Cristo reinará para siempre con santidad. En el centro de su gobierno, y como vemos en Apocalipsis capítulo 20, Cristo reina como juez y rey sobre todas las naciones. La justicia que describe Isaías se cumple en su reinado milenario. Donde los tribunales fallan y los líderes son corruptos, Cristo reina y su reinado se caracteriza por la verdad, la justicia y nuevamente la santidad. A diferencia de los sistemas defectuosos de los hombres, su gobierno siempre será justo y siempre será puro. Y al ver esta armonía que Cristo traerá a la creación, mientras seguimos leyendo, Isaías nos lleva a considerar la paz que Él establecerá entre las naciones. Y para imaginar esto, piensa en una sala de tribunal donde un juez se deja influenciar por sobornos o por la presión pública. La justicia falla. Nuevamente, en contraste, está Cristo, quien no juzga por las apariencias, sino con perfecta justicia. Todos hemos escuchado y visto que en ocasiones los jueces han sido sobornados o presionados para liberar a los culpables y castigar a los inocentes. Tales fracasos muestran la debilidad de la humanidad y nos señalan a Cristo, el juez que siempre gobierna con perfecta justicia y verdad. Iglesia, como creyentes, podemos confiar en el liderazgo de Cristo, incluso ahora, porque las Escrituras nos aseguran que el Señor reina para siempre, que Él estableció el trono para el juicio y juzgará al mundo con justicia, como dice el Salmo capítulo 9. Cuando los gobiernos son corruptos y la justicia parece lejana, recordamos que nuestro verdadero rey gobierna con perfecta justicia. Por lo tanto, estamos llamados a reflejar su carácter. ¿Y cómo haríamos eso? Lo haríamos caminando con integridad. Como dice en Proverbios capítulo 10, versículo 9. Defendemos a los vulnerables, como dice en Proverbios 31. Y vivimos con honestidad. Efesios 4:25. En un mundo que distorsiona la verdad y eso que tergiversa la verdad para obtener beneficios, vivimos como testigos de la rectitud de nuestro Rey venidero. Esta visión de un rey justo nos conduce naturalmente a la siguiente imagen de Isaías, mostrándonos que el carácter del gobierno de Cristo se centra ahora en la transformación de la creación misma bajo su reinado. Así pues, mi segundo punto es la creación restaurada. Creación restaurada. Esto corresponde a los versículos 6 al 9. Isaías cambia su imagen del gobierno. Ahora la traslada a la creación. Él describe un tiempo en el que el lobo habita con el cordero, donde el leopardo se recuesta junto a la cabra y el becerro y el león pastan juntos, incluso con un niño pequeño guiándolos. Los niños juegan seguros junto a las madrigueras de las cobras. Dice, imagina, ni siquiera puedo imaginar eso, pero es asombroso. Este mundo de, podríamos decir, armonía, seguridad y paz no se parece a ninguna otra creación que hayamos conocido jamás. Y esto es la inversión directa de la maldición que se describe en el capítulo 3 de Génesis, donde la creación fue sometida a la frustración a causa del pecado. Las profecías de Isaías miran hacia el día en que esta maldición del pecado sea levantada y donde la creación que fue sometida, donde el orden natural es transformado bajo el reinado de Cristo.
Vemos en Oseas capítulo 2, versículo 18, y dice: En aquel día haré un pacto para ellos con las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles de la tierra, y aboliré el arco y la espada y la guerra de la tierra, y haré que se acuesten seguros. Este versículo da una promesa paralela de que Dios establecerá un pacto de paz con los animales, confirmando aún más que esta armonía en la creación es una realidad futura, real, prometida a la nación de Israel por el mismo Dios. Esto no es una exageración poética. Algunos podrían tomar esta parte de las Escrituras como una mera metáfora o símbolo de la paz entre las personas, pero la mejor interpretación es una lectura literal de la Escritura, ya que describe que se trata de animales reales y cambios reales en la creación, lo cual se alinea incluso con lo que leemos en la esperanza de Romanos capítulo 8, donde la misma creación será liberada de la corrupción. No tenemos ninguna razón para espiritualizar lo que Dios ha prometido claramente. Es una imagen del mundo bajo el reinado de Cristo, cuando la maldición del pecado sea levantada y la creación restaurada. El mundo natural, que durante mucho tiempo ha estado marcado por la violencia y la muerte, experimentará una renovación más allá de nuestra comprensión. Pensar que el león no comerá, que no será carnívoro, eso no puedo imaginarlo. Para mí, eso fue lo que más me impactó. Que el león no comerá carne. Yo tampoco podré comer carne. Eso es lo que estaba pensando, pero eso fue, literalmente, ese fue mi pensamiento. Pero Romanos nos dice, que Romanos 8 nos dice específicamente que la creación gime. Anhela el día en que será liberada de la esclavitud, de la corrupción. Isaías 11 anticipa ese día. Y qué imagen tan increíble para esto, para esta y esta parte, para los creyentes cansados. Enfermedades, desastres, la decadencia, la muerte, todo esto dará paso a la vida, la salud, la armonía y la paz. La misma creación cantará de alegría profunda bajo el reinado de Cristo. Cada rugido del león, cada mordedura de la serpiente, cada temor al peligro será silenciado cuando el Rey se siente en su trono. Incluso hoy la gente te dice que adviertas a tus hijos sobre animales peligrosos como serpientes que hay que temer por el daño que pueden causar. Pero Isaías describe un día en que un niño guiará con seguridad a un león y jugará a su lado, mostrando la paz radical del reinado de Cristo. Iglesia, esto nos recuerda que también debemos anhelar el regreso de Cristo. Porque la creación está rota, porque hay enfermedades, porque hay desastres, hay decadencia. Y eso no tendrá la última palabra. Eso no es algo que continuará. Sabemos que Cristo restaurará todas las cosas y todo a su pueblo. Y ahora mismo, Iglesia, vivimos como agentes de reconciliación. Podemos buscar la paz en nuestras relaciones, cuidar de la creación de manera responsable y ofrecer destellos del reino venidero por la forma en que vivimos. Cada acto que hacemos para reconciliar, cada decisión que tomamos para hacer la paz y cada esfuerzo por amarnos unos a otros es un anticipo de lo que está por venir. ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? Que cada vez que tomas una decisión, cada día, eso es un anticipo de lo que está por venir.
Y Dios, porque ha prometido traer esta renovación, vemos que, como dije en Romanos 8, dice, porque el anhelo profundo de la creación espera con ansias la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la libertad y la gloria de los hijos de Dios. A la luz de esto, no solo podemos responder con confianza y seguridad, sino que también debemos creer firmemente. Y una vez que realmente creemos, porque su palabra es absolutamente segura y digna de confianza, entonces debemos obedecer con todo nuestro corazón. Necesitamos vivir fielmente cada día, sabiendo y recordando que un día Cristo volverá, Él regresará para cumplir su promesa. Esta imagen de la creación restaurada nos lleva a la visión final de Isaías. Habiendo descrito la transformación del mundo natural bajo la autoridad de Cristo, Isaías ahora se dirige a las naciones, mostrando cómo la paz del Mesías reinará y se extenderá más allá de Israel y abarcará a todos, como dice, los pueblos. Mi tercer punto es el reinado de la paz entre las naciones, y eso está solo en el versículo 10. Aquí Isaías concluye con la visión global que dice, entonces en aquel día las naciones recurrirán a la raíz de Isaí, quien se erigirá como una señal para los pueblos, y su lugar de descanso será glorioso. La raíz de Isaí no es solo la esperanza de Israel, sino la esperanza de todas las naciones. Personas de todos los rincones de la tierra vendrán a Cristo y lo reconocerán como Rey. Los gobernantes terrenales pueden construir imperios, pero su poder siempre es temporal y su paz siempre es frágil. Nuevamente, en contraste, el reinado de Cristo atraerá a las naciones no por miedo ni por la fuerza, sino por su innegable gloria, la del Rey que reina para siempre. Una vez más, aquí se ve que el profeta anticipa lo que Apocalipsis 20 deja claro más adelante, que el dominio de Cristo no está limitado a Israel, abarca todo el mundo. Las naciones se reunirán en torno a Él, no por la fuerza, sino nuevamente por la atracción de su gloria. Él reinará con la bandera que une a la tierra. Zacarías 14 describe a las naciones acudiendo en masa a Jerusalén para adorar al rey durante este reinado, resaltando la escena futura en la que las naciones no solo reconocen la autoridad de Cristo, sino que también participan activamente en su gobierno al venir a celebrarlo y honrarlo año tras año. Y todo esto es posible gracias al Evangelio, porque el Rey que gobernará a las naciones, salud, es el mismo Salvador que murió y resucitó para traer salvación a personas de toda tribu, toda lengua y toda nación. Esta visión habla del alcance global de su reinado y se podría decir que es una expresión tangible de adoración que se manifestará en el milenio. Este milenio es un reconocimiento mundial de que solo Cristo es el legítimo gobernante de todos. Considera cómo los tratados de paz entre las naciones hoy en día son frágiles y a menudo se derrumban ante cualquier presión. Pero el reinado de Cristo establecerá una paz verdadera y duradera entre todos los pueblos. Filipenses 2:10 nos recuerda que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Reforzando esa visión de esto, la adoración que tenemos.
Aquí, de manera natural, esta transición en Isaías se cierra en el versículo 10, donde las naciones se reúnen bajo el estandarte de la gloria del Rey. Y para nosotros, iglesia, esto debe impulsar nuestra misión. Debemos proclamar a Cristo para que personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación puedan compartir su reino, como vemos en Apocalipsis 5. Sabemos que el evangelismo y las misiones no son opcionales. Son el deber gozoso de aquellos que saben que el Rey viene por ellos. Cada acto del Evangelio, la proclamación como el paso adelante para cumplir la visión de Isaías. Si las naciones un día se arrodillarán ante Cristo, entonces debemos llamarlas a que se postren ante Él en arrepentimiento y fe, recordándoles lo que dice Hechos 17, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, dando prueba de ello al resucitarlo de entre los muertos. En conclusión, aquí en Isaías, capítulo 11, se nos da esta profunda y poderosa visión profética del reinado milenario de Cristo. Él es el Rey justo, Él es el Rey justo que gobernará con justicia, trae paz a la creación y va a revertir esta maldición del pecado. Él reúne a las naciones bajo su glorioso reinado. Nuevamente, esto no es un sueño, es una promesa de Isaías, una que ves en Apocalipsis capítulo 20 y que nos confirma y asegura que se cumplirá. Pero esta visión, una vez más, también es inseparable del Evangelio. Aquel que gobernará con justicia, primero vino en humildad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por los pecadores y finalmente resucitó al tercer día antes de reinar en gloria. Iglesia, Él nos ha salvado por su gracia. Colosenses 1, 13 y 14 nos recuerda que Dios nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. El Rey que se sentará en el trono de David y el trono en el que se sentará para siempre es el mismo. El Salvador que hoy ofrece perdón a todos los que se arrepienten y a todos los que creen. Entonces, ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer a la luz de lo que he compartido? Número 1, necesitamos poner nuestra esperanza en su gobierno. No en líderes terrenales, no en ningún sistema, en nadie, solo en su gobierno. Nuestra confianza no está en ninguna voz política, ni en movimientos culturales, ni siquiera en los líderes más apasionados de nuestro tiempo. Esos líderes pasarán. Ellos desaparecerán. Pero Cristo reinará para siempre. Número 2, necesitamos someternos a su justicia. Eso significa que debemos vivir con integridad. Debemos vivir con misericordia y debemos esforzarnos por vivir con santidad. No podemos afirmar que anhelamos este reino de perfección y al mismo tiempo vivir en rebeldía o llevar una vida que simplemente diga, estaremos bien mientras no sea pecado. La fe en Cristo produce obediencia. Número 3, debemos vivir anticipando esta paz, anhelando su venida y proclamando su nombre a las naciones. La esperanza de su reinado debe moldear nuestra vida diaria.
Necesitamos levantar la mirada por encima de todo este caos que vemos cada día y que veamos la gloria que vendrá mañana. Hermanos y hermanas, este mundo está roto, pero ese no es el final de la historia que hemos visto, lo sabemos. Sabemos que nuestro rey viene. Y su reino, una vez más, estará marcado por la justicia y estará marcado por la paz. Y estará marcado por la gloria. Y oro para que seamos hallados fieles cuando Él venga por nosotros. Viviendo a la luz de ese día, proclamando la esperanza de su reinado hasta que Él regrese. Y oro para que nuestras vidas, que nuestras iglesias, específicamente esta iglesia, que nuestras voces hoy hagan eco de la visión de Isaías, que el Rey en toda su hermosura hasta el día en que lo veamos cara a cara. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gloriosa visión, la visión de tu profeta Isaías, de tu Hijo, nuestro Rey venidero. Rogamos que nos ayudes a depositar nuestra esperanza en tu justo gobierno, a someternos a tu perfecta justicia y a vivir de nuevo en la anticipación de esa paz duradera. Que nuestras vidas sean testimonio de su reino venidero y que proclamemos fielmente su nombre hasta que regrese. Y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.